Hola, Reddit, publicación original. Tengo 28 años y heredé la casa de mi abuelo hace 3 años, después de que falleció. Era una casa modesta pero sólida, en un vecindario tranquilo, nada lujoso, pero tenía alma. Él era un hombre muy bondadoso que prácticamente me crió, y lo amaba más que a cualquier otra persona de mi familia. Cuando era niño, pasaba fines de semana enteros allí, siempre con el olor de su loción antigua, el sonido del jazz en su estéreo, y la sensación de que alguien realmente se preocupaba por mí. Así que cuando me dieron las llaves después de su muerte, juré que cuidaría de esa casa como él lo hizo. Durante un tiempo viví solo, tenía un trabajo estable en IT, ahorraba dinero y mantenía todo en paz, pero cuando llegó la pandemia, todo se vino abajo. Me despidieron durante una ola de recortes y pasé meses batallando para encontrar algo estable. Más o menos al mismo tiempo, a mi mamá la desalojaron de su renta por no pagar varias mensualidades. Mi hermana menor, de 22 años, dejó la universidad y andaba de sillón en sillón, sin trabajo y sin rumbo. Las dos vinieron a mí desesperadas, preguntando si podían quedarse, solo hasta que se acomodaran las cosas. No lo dudé, les dije que sí, pensé que serían unas semanas, tal vez 2 meses a lo mucho. Al final de cuentas, la familia ayuda a la familia, ¿no? Eso fue hace más de año y medio. Lo que empezó como algo temporal se convirtió en otra cosa totalmente distinta. Mi mamá trató la casa como si fuera suya desde el momento en que entró, reacomodó la sala sin preguntarme, quitó las fotos de mi abuelo y las reemplazó con cuadros nuevos que compró en línea, y actuaba como si me estuviera haciendo un favor al hacer que el lugar se viera más vivo. Mi hermana no se quedó atrás, se desvelaba con la música a todo volumen, usaba mi cuenta de Netflix, y pedía comida con mi tarjeta. Dejaba su maquillaje regado en el lavabo, la ropa sucia en el pasillo, y los trastes sucios por días. Cada vez que intentaba hablar de responsabilidades o límites, recibía una de 2 reacciones: o mi mamá me hacía sentir culpable por lo difícil que había sido su vida, o mi hermana se burlaba de mí por ser demasiado cuadrado. Deberías agradecer que estamos aquí para apoyarte, me dijo una vez mi mamá cuando le pedí que no dejara sus zapatos en medio del pasillo. La mayoría no tiene familia que lo respalde. Apóyanos tú. Nunca pusieron ni un peso para los servicios, la despensa, ni siquiera para los productos de limpieza. Yo apenas iba sobreviviendo con trabajitos de soporte técnico freelance por internet, sin ganar lo suficiente, mientras ellas vivían gratis y se acababan mis ahorros. La semana pasada, me dio una gripa brutal, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, mareos. Apenas podía levantarme. Aún así, traté de seguir trabajando desde la sala en mi laptop, pero para el tercer día ya no daba más. Estaba tirado en el sillón de la sala, envuelto en una cobija, temblando y sudando, porque mi hermana se había adueñado de mi cuarto para hacer una sesión de fotos con sus amigas, según ella, de influencer. Recuerdo que le pedí a mi mamá: ¿puedes traerme aunque sea una sopa o unas galletas y sales? Ni siquiera me volteó a ver. Sí, ajá, murmuró antes de salir con mi hermana, las dos vestidas como si fueran al antro. Dormí casi todo el día y desperté en la noche con ellas riéndose en la cocina. Me rugía el estómago, seguía sin haber nada de comer. Me arrastré hasta allá y les pregunté: ¿no compraron nada? Ella me miró sin expresión y dijo: no, no fuimos al súper, fuimos al spa. Tu hermana tuvo una semana difícil y necesitaba relajarse, agregó. ¿Un spa? Se habían gastado el último dinero de despensa que les di. Les dije que era todo lo que me quedaba del mes, en un día de spa para mi hermana, facial, manicure, masaje, todo el paquete, mientras yo estaba enfermo y con hambre en el sillón. No lo podía creer. Me quedé ahí, tambaleándome por el mareo, tratando de no gritar. Le pregunté por qué pensaba que eso estaba bien, y ahí fue cuando explotó. Deja de quejarte, ni siquiera nos ayudas. Me lo escupió como si yo fuera el parásito, y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. Yo había hecho todo para ayudarlas, les abrí mi casa, pagué las cuentas, me tragué el orgullo, aguanté faltas de respeto, les di tiempo, y aún así, me trataban como si yo fuera el estorbo en mi propia casa. La miré directo a los ojos y le dije: esta es mi casa, se van. Ella me miró, luego se echó a reír con amargura. No duras ni una semana sin nosotras, dijo. Vas a rogar que regresemos cuando veas que no eres nada por tu cuenta. Patético. Mi hermana remató con una sonrisa burlona: suerte pagando las cuentas sin nosotras. El que está jodido eres tú, no nosotras. Se fueron caminando como si fuera una broma, como si pensaran que yo no iba a hacer nada, pero no estaba jugando. Esa misma noche, mientras dormían, empaqué todas sus cosas: ropa, maquillaje, zapatos, artículos personales, en las maletas y cajas con las que llegaron. No tiré nada.
estaba enojado, pero no era cruel. Coloqué todo junto a la puerta. Hasta les puse sus cargadores y almohadas con cuidado. Luego cambié las cerraduras, en silencio, con toda intención. A las 6 a.m. les mandé un mensaje a ambas. Tienen hasta las 8 para irse. Si siguen aquí después, llamaré a la policía por allanamiento. Me senté en las escaleras de la entrada, hecho pedazos, con un termo de té que preparé con lo último de la miel. Me dolía la cabeza, me dolía todo el cuerpo, pero nunca había tenido la mente tan clara. A las 7:55, mi mamá bajó furiosa, gritando como si yo la hubiera traicionado. Me llamó desalmado, mal agradecido, que me iba a arrepentir toda la vida, que mi abuelo estaría decepcionado. Mi hermana venía detrás, por una vez en silencio, arrastrando sus maletas con cara de pocos amigos. No discutí, no grité, no expliqué nada, solo me quedé parado, con los brazos cruzados, viéndolas irse. Se fueron. Esa noche corté todo lazo, bloqueé sus números, cerré mis redes, y eliminé el grupo familiar. Me senté en mi casa, todavía enfermo pero por fin solo. No se sentía como paz aún, se sentía como el final de una guerra. Pero lo curioso de las guerras es que a veces el enemigo no se entera de que ya terminó. Una semana después, llegó una carta a mi nombre, sin remitente, pero reconocí la letra. Era de mi mamá, elegante, precisa y llena de agresividad pasiva. Como siempre, dudé en abrirla, ya las había bloqueado. Cambié las cerraduras, borré el grupo familiar, y hasta les pedí a algunos parientes que no compartieran nada mío. Pero la curiosidad ganó. La abrí, esperando quizás una disculpa o una tregua. En vez de eso, eran 3 páginas de manipulación emocional. Me acusó de abandonar a mi familia, de traicionar a quienes me dieron todo, y dijo que mi abuelo estaría asqueado de que echara a su propia hija de la casa que él me dejó. Me llamó egoísta, cruel y mentalmente inestable por exagerar por una simple gripa. Terminó diciendo que ella y mi hermana buscarían asesoría legal para reclamar su parte legítima de la casa. Me reí, luego me enojé, luego me reí otra vez. Siempre era el mismo ciclo. Invadir mis límites, torcer la realidad, y hacerse las víctimas cuando pongo consecuencias. Aún así, lo de la demanda me puso nervioso. Al día siguiente me puse a revisar todos los documentos, el testamento de mi abuelo, la escritura, el título, todo. Por suerte, estaba todo en regla. Él me dejó la casa solo a mí, no a la familia. Lo dejó claro en papel y en vida: eres el único en quien confío para cuidar este lugar. Pero el drama no terminó. Días después empezaron a llamarme parientes que no veía hace años. Una tía me llamó, mal agradecido. Un primo me escribió por Facebook preguntando cómo pude darle la espalda a la mujer que me dio la vida. Hasta una amiga de la iglesia de mi mamá me mandó un mensaje larguísimo sobre honrar a tus padres y respetar a tus mayores. Resultó que mi mamá y mi hermana habían estado contando su propia versión de los hechos, haciéndome ver como un loco egoísta que las echó a la calle mientras ellas solo trataban de ayudarme. Intenté ignorarlo, pero me empezó a pesar, no porque me importara lo que dijeran, sino porque ya lo conocía. Toda mi vida, mi mamá tenía una manera de hacerse la víctima, sin importar lo que realmente pasara. Cuando era niño y lloraba porque me abofeteaba por contestar, decía que yo la provoqué. Cuando quise irme a vivir con mi papá a los 13, dijo que era un malagradecido y le contó a toda la familia que yo era problemático. Cuando conseguí mi primer trabajo a los 16 y dejé de pedirle dinero, dijo que yo quería alejarme de la familia. Siempre reescribía la historia, y ahora lo hacía otra vez. Sabía que tenía 2 opciones: quedarme callado y dejar que me pintaran como el villano, o hablar. Así que hablé. Publiqué un mensaje largo y detallado en mi Facebook, algo que nunca hago, explicando exactamente lo que pasó. Conté cómo vinieron a mí desesperadas, cómo las apoyé económicamente, cómo no aportaron nada, faltaron al respeto, y cruzaron la línea cuando usaron mi dinero para el súper en un día de spa mientras yo estaba enfermo. Terminé el post con esto: familia no significa sacrificar tu dignidad, tu paz y tu bienestar para que otros eviten enfrentar sus responsabilidades. Mi puerta está cerrada, y así se va a quedar. Esperaba críticas, pero lo que recibí fue otra cosa. Algunos me eliminaron, otros dejaron comentarios vagos, pero la mayoría guardó silencio, y unos cuantos me escribieron en privado, amigos, conocidos, hasta un primo, diciendo que habían vivido cosas similares con mi mamá. Una prima dijo que recordaba lo mismo después de que murió mi papá. Me dio gusto que alguien por fin lo dijera en voz alta. Fue como abrir una presa. Por primera vez, entendí que no estaba loco, no era frío, ni roto, ni inestable. Solo había estado sobreviviendo a un patrón que nadie quería nombrar. Aún así, el desgaste emocional quedó. Algunas noches, la casa se sentía demasiado callada.
Pasaba frente al cuarto vacío que antes mi hermana llenaba de ruido y desorden, y sentía una punzada extraña, no de arrepentimiento, sino de duelo, no por haberlas perdido, sino por nunca haberlas tenido realmente. Una noche, encontré un viejo álbum de fotos que mi abuelo guardaba. Había fotos de él cargándome de bebé, del jardín que sembraba cada primavera, y de la sala antes de que mi mamá la redecorara. En la tapa interior, con su letra temblorosa, había escrito: "Esta casa es para la paz, para la honestidad y para las segundas oportunidades". Lloré al leer eso, porque entendí que hice justo lo que él habría querido, di segundas oportunidades. Intenté mantener la paz, pero cuando llegó el momento de ser honesto, honesto de verdad, aunque doliera, lo fui, aunque significara alejarme de la única familia que conocía. Semanas después, llegó otra carta escrita a mano, de nuevo sin remitente. Decía que no estaba de acuerdo con cómo se dieron las cosas, pero admitía que quizás se habían quedado más tiempo del debido. No pidió perdón, no exactamente, pero fue lo más parecido a una disculpa que he recibido de ellas. No respondí. Ya había hecho las paces, no con ellas, sino conmigo mismo. Desde entonces, he estado reconstruyendo. Conseguí un nuevo trabajo remoto de tiempo completo. Volví a pintar la sala como estaba antes. Puse de nuevo las fotos de mi abuelo, y empecé a plantar tomates en el jardín. Él siempre decía que eran más fáciles que las personas. Y por primera vez en mi vida adulta, la casa vuelve a sentirse como un hogar. No sé si mi mamá y mi hermana algún día entenderán realmente lo que hicieron. Tal vez sigan contando su versión. Incluso puede que se la crean, pero ya no importa, porque terminé de vivir en su historia. Ahora estoy escribiendo la mía, y empieza con una casa tranquila, una puerta cerrada, y el sonido suave del jazz saliendo del estéreo. Y si llegaste hasta aquí, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Gracias por ver.